Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar la clase. Vamos a orar para dar inicio. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, nos acercamos a ti, a tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos que seas tú hablándonos, obrando, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, Señor, que podamos atesorarla en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo la clase, la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Y la clase pasada vimos la introducción. Y ahorita vamos a ver un tema que se llama la carne, que le puse por título la carne. Vamos a abrir la Biblia ahí en Romanos capítulo 8, versículo 9, por favor. Romanos 8, 9. Romanos 8, capítulo 8, versículo 9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dijimos que vivir según la carne o según el Espíritu nos habla de ser instrumentos, ya sea de la carne o del Espíritu. Obedecer a la carne o al Espíritu Santo. Y la semana pasada vimos 3 puntos principales. Les voy a recordar. Vimos como punto número 1 que si alguien no tiene el Espíritu Santo, no puede vivir en el Espíritu Santo, ¿verdad? No se puede pedir el carácter de Cristo en alguien que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu del Señor. Como punto número 2, dijimos que en la iglesia hay personas que son cristianas o cristianos, pero hay otros que no lo son. Por lo que, aunque vengan a la iglesia, pues no pueden vivir la vida en el Espíritu, si no han nacido de nuevo. El punto número 3, hablamos también acerca de Génesis 1:2, que dice: Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijimos que cuando alguien recibe el Espíritu Santo, es como en la creación, empieza a ordenar nuestras vidas y nos hace productivos en Él. Esos son los 3 puntos. Y la semana pasada una persona se me acercó y me preguntó acerca de que cuándo recibimos el Espíritu Santo. La respuesta es cuando nos arrepentimos y creemos en Jesús. Esa es la respuesta. Y vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca de esto. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 37. Si una persona ya es creyente, ya es cristiana, ya es cristiano, ya tiene el Espíritu Santo. Es Hechos capítulo 2, versículo 37. Vamos a ver este punto porque yo sé que hay cristianos aquí que ya tienen 20 años, ¿no? 30 años. Pero hay otros que tienen 3 meses, 4 meses. Entonces es importante que todos podamos ir avanzando, ¿verdad? Y si tú ya tienes muchos años y ya esto ya lo has visto, pues ten paciencia, ¿no? Y si tú tienes poquito de cristiano, pues vamos a ir aprendiendo juntos. Hechos 2:37. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es una persona cuando se arrepiente, cree en el Señor y recibe
el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. También en Efesios capítulo 1, versículo 13, Efesios 1, 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, una persona recibe el Espíritu cuando cree. Recibe el Espíritu Santo cuando cree. Dios deposita de su misma naturaleza en nosotros, y ahora entonces sí podemos actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Antes no. Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos tener la vida en el Espíritu. Regresemos a Hechos, pero ahora en el capítulo 19, aquí Pablo llega a Éfeso. Y cuando llegó a Éfeso encontró a ciertos discípulos, pero estos discípulos no habían recibido el Espíritu Santo. Hechos capítulo 19. ¿Por qué no habían recibido el Espíritu Santo? Porque no les habían predicado bien. Les habían predicado nada más una parte de la Biblia. Versículo 2, Hechos 19, 2. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, no sabemos ni qué es. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. O sea que ellos cuando creyeron en el mensaje de Juan, no en el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Pero pues obviamente Juan estaba preparando el camino al Señor. Entonces se quedaron a un paso. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Dijo Pablo, versículo 4: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo, el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces es importante que tengamos este antecedente, porque si una persona no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo y no puede vivir la vida en el Espíritu. Pero si ya tenemos el Espíritu Santo, entonces ya somos inmunes, o ya no pecamos, o ya no tenemos una lucha contra la carne. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que sí vamos a tener luchas, ¿verdad? Con la carne. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, automáticamente empieza una lucha contra la carne. Y ahorita vamos a ver qué entendemos por carne. Anterior al nuevo nacimiento, esta lucha no era tan palpable, aunque en un sentido moral, bueno, tenemos la conciencia. La conciencia también nos dicta qué está bien y qué está mal, aún sin ser cristianos. Pero la conciencia se puede cauterizar. ¿Esto qué significa? Que se hace insensible. Sin embargo, cuando venimos y nacemos de nuevo, el Espíritu Santo no lo cauterizamos. Él va a estar allí mostrándonos lo que tenemos que hacer. Pero la diferencia es que pues la conciencia nada más nos dice qué está bien y qué está mal. No nos da la victoria como lo hace el Espíritu Santo. Entonces, supongamos una persona que tiene papás cristianos y cuando él nació, su familia, o ella nació, su familia venía a la iglesia,
Y desde la iglesia infantil le enseñaron la palabra. Él o ella, pues es un niño o una niña que va creciendo con el conocimiento, ¿verdad? Y una persona se puede portar bien. Se puede portar bien. Hay jovencitos o hay adolescentes que se portan bien. Y puede ser que no sean nacidos de nuevo, puede ser que no sean cristianos. Pero a medida que crecen, llega el momento, llegan a un punto en el que si no nacen de nuevo, se vuelve una carga muy pesada la vida cristiana. Porque pues obviamente vienen a la iglesia como familia, se congregan, y luego si entran a la secundaria o a la preparatoria, empiezan a tener una lucha muy real. Entonces su conciencia, que está sensible porque ha recibido la palabra, pues le dice que sí, que no. Pero no tienen el poder del Espíritu porque no lo tienen. Y lo que sucede es que los muchachos empiezan a vivir en una religión. Se portan bien, pero se portan mal. Y se portan bien mientras los vemos y se portan mal mientras no los vemos. ¿Por qué? Porque no pueden vivir en el Espíritu puesto que no han nacido de nuevo. Pero cuando un cristiano nace de nuevo, entonces tiene el poder para vencer. Cuando nos referimos a la carne, hermanos, hay en la Biblia varias aplicaciones de lo que es carne. Y nosotros nos vamos a centrar principalmente en una. Les voy a dar 3, hay como 7, pero les voy a dar 3 aplicaciones a la palabra carne o 3 definiciones según los contextos bíblicos. No lo vamos a estudiar pues todo, nada más vamos a estudiar uno, pero se entiende en la Biblia por carne a la parte blanda del cuerpo, como al bistec que se come, ¿verdad? Más claro. Si me da 1 kilo de carne, ¿verdad? Es la parte blanda del cuerpo. Pero también se entiende por carne, punto número 2, al cuerpo físico del ser humano. Es decir, fíjense bien, a la parte visible de nosotros. Voltea a ver al que está a tu lado. ¿Qué estás viéndole? Su carne, ¿verdad? Pero esa es la parte física. Puede ser blanco, güero, moreno, bajo, alto. Esa es la parte que la Biblia también según cuando nosotros encontremos la palabra carne en la Biblia, no siempre aplica lo mismo. Entonces, pero la tercera parte, que es lo que vamos a estudiar, se refiere carne a la naturaleza caída del hombre, a la naturaleza pecaminosa. Y vamos a abrir ahí la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Todo eso lo estamos viendo porque para poder vivir en el Espíritu, pues vamos a estudiar también lo que no es vivir en el Espíritu. ¿Qué no es vivir en el Espíritu? Pues vivir en la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Este versículo lo vamos a ver, lo vamos a estar tocando muchas veces durante toda la materia. Digo pues, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y aquí carne es lo que estamos estudiando, la naturaleza pecaminosa. Aquí carne se refiere a las debilidades y pasiones pecaminosas en el ser humano. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora vamos a ver si quedó más o menos claro. Entonces, la naturaleza carnal pecaminosa ¿está en nuestros cuerpos físicos? ¿Cuál es la respuesta? Sí. No. Luego que pues otra vez vamos desde el inicio. No se crean, ahorita vamos a ir explicando. Miren, nuestro cuerpo físico
puede ser usado por la carne o por el espíritu. Entonces, si en nuestro cuerpo físico estuviera lo malo, como dijo, bueno, más adelante les voy a dar este texto, pero Jesucristo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Quítalo, ¿verdad? Entonces, si te quitas el ojo, ¿ya no vas a pecar? Sí, porque el pecado está en el corazón, te lo puedes imaginar en la mente. ¿Me explico? Pues ya no ves, pero te lo imaginas. Y lo estás, ahora, si te quitas un ojo, tienes otro, ¿no? Porque ahí, si tu ojo tal es ocasión, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Pero, bueno, ahorita vamos a avanzar. Al menos ya no se van a dormir, ¿verdad? Bueno, miren, si nuestros cuerpos físicos fueran malos, todo lo que hiciéramos con el cuerpo sería malo. O sea, si nosotros aplaudimos y nuestro cuerpo físico es malo, entonces nuestros aplausos son malos. ¿Sí me explico? Entonces, la naturaleza carnal o la carne está dentro de nosotros, al igual que el espíritu, está dentro de nosotros, pero el que ejecuta, ¿quién es? El cuerpo. Entonces, por eso o vivimos en la carne o vivimos en el espíritu. Pero lo malo no es nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo puede ser un instrumento de la carne o puede ser un instrumento del espíritu. ¿Vamos bien ahí? Bueno, ahorita vamos a ver algunos pasajes para que. Entonces, vamos ahora a Romanos 6. Ahí en Romanos, todo el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8 nos hablan bastante de esto. Entonces, la naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros, pero nuestro cuerpo es el que ejecuta, ya sea el pecado o la obediencia a Dios. Romanos 6, 19. Hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad. Fíjense, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, ahí vuestros miembros ya habla de lo visible, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea que el cuerpo simplemente es el medio por el cual servimos a Dios. Por ejemplo, yo ahorita tengo agarrado este micrófono, pero con esta puedo golpear a alguien. Entonces, si mi cuerpo fuera malo en sí, pues entonces agarrar el micrófono sería malo. Lo que está mal es la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. Ahora, obviamente, este cuerpo recibió, por medio del pecado, recibió una consecuencia también. Pues nos morimos, ¿verdad? Pero, miren, vamos a ver Romanos 6, 12, ahí atrásito. Ahí estábamos en el 6:19, ahora vamos al 6:12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Aquí está hablando de cuerpo mortal, de la parte física. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, la parte física puede obedecer al pecado o la naturaleza carnal. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, nuestro cuerpo puede ser instrumento de pecado. Sino, dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, lo que hagamos con nuestro cuerpo físico debe de ser movido no por la carne, ni por el pecado o la iniquidad, sino por Dios. Fíjense que, a ver, ¿dónde está esa nota? Ya casi llegamos. Romanos capítulo 7, versículo 5. Fíjense, ahí también lo separa. Dice Romanos 7, 5. Porque mientras estábamos en la carne, aquí habla de estar en la naturaleza pecaminosa,
las pasiones pecaminosas que eran por la ley, dice, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces la carne, la naturaleza pecaminosa, accionaba nuestro cuerpo físico y llevábamos fruto para muerte. Pero cuando actuamos en el Espíritu, llevamos fruto para vida. Se los voy a leer en otra versión. Dice versículo 5. Cuando vivíamos controlados, fíjense esa palabra que usa aquí esta versión, controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas. Ya empezó a llover, ¿verdad? Los cuales nos llevaban a la muerte. Entonces, la naturaleza carnal empieza a actuar en nuestra vida y nos lleva a la muerte. Nos lleva a producir acciones pecaminosas. Versículo 6. Pero ahora, dice, ya naciendo de nuevo, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice otra versión, ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Así que es solamente por medio del Espíritu que podemos vivir la vida que a Dios le agrada, pero tenemos que morir a la carne. Entonces, la pregunta con la que estábamos partiendo en este punto, por el hecho de que tenemos el Espíritu Santo, ¿ya no tenemos luchas? Sí, porque ahí está la naturaleza carnal. La naturaleza carnal aún sigue vigente en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos diferencia ya un cristiano de uno no cristiano? Que ahora ya podemos obedecer a Dios por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, aunque quiera, no puede obedecer a Dios. Es como si viviera en una cárcel. No puede obedecer a Dios. Por eso dice la Biblia, y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. ¿Libre de qué? Del poder de la carne, del poder del pecado. Esa es la libertad con que Dios nos hizo libres. No solamente nos hizo libres de la condenación eterna, sino que también nos ha dado libertad del poder de la carne. Entonces un cristiano, si antes era enojón, ahora ya puede no ser enojón. Nada más es cuestión, lo digo nada más, aunque tiene su chiste, ¿verdad? Pero nada más es cuestión de que se deje guiar por Dios. Nada más, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos al 18. Si le puedes subir un poquito más, hasta que no pille, para que... Sí. Vamos a Romanos 7, 18. Ahí está bien. Romanos 7, 18. Dice, y yo sé que en mí, y luego dice, esto es en mi carne, o sea, en la naturaleza carnal, no mora el bien. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo sé que, dice otra versión, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Y esto es importante saberlo, hermanos, porque de repente el cristiano piensa que no va a tener luchas. O dice, no, es que yo ya soy cristiano, ¿por qué tengo luchas? Bueno, porque le estás dando lugar a la carne. Y si no le da lugar a la carne, ¿no va a tener luchas? Sí va a tener luchas, pero va a ser menos fuerte, porque va a estar fuerte espiritualmente. Entonces, si le das lugar al Espíritu, no por eso no vas a ser tentado, no por eso no vas a tener pruebas, pero vas a estar más fuerte espiritualmente. Si no le das lugar al Espíritu y le das lugar a la carne, pues la carne
Mira, la carne déjala y se va a agarrar todo. Ahí está. Romanos 7, 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Entonces, la naturaleza carnal obra en nosotros, si la dejamos, ya como cristianos, y hacemos lo malo. Cuando un cristiano hace lo malo o peca, es que yo no te quería gritar, dicen, ¿verdad? Es que en realidad yo no quería darte tus cachetadas. Pero, pues sí, le dio lugar a la carne. ¿Sí me explicó? Si tú le das lugar a la carne, al rato te vas a arrepentir. Y vas a decir, es que yo no quería. Pues sí, pero te dejaste llevar por la carne. Ahora, no por esto no vas a decir, ay, es que pecó mi carne. No, pecaste tú. O sea, tú te descuidaste, ¿no? Porque fíjense, eso es el dualismo que predicaban los gnósticos. Ellos decían, es que peca mi carne, porque la carne es mala y la carne no tiene rienda, pero ellos no diferenciaban en que uno es nuestro cuerpo físico, ¿no? Y otra es la naturaleza carnal pecaminosa. Entonces la gente decía, no, pues es que yo no pequé, pecó mi carne. Y pues la carne se va a condenar de todos modos, entonces yo sigo siendo santo. No, pues no. No os hagáis, ¿verdad? Se quieren pasar de listos los gnósticos. Dice, versículo 20, vamos a leerlo, 20, 21. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Pero esto ¿en dónde? En la naturaleza carnal. Y esto va a estar hasta que nos moramos o Dios nos glorifique. Vamos a ser completamente salvados, ¿verdad? Entonces, vamos a leer un pasaje. No pierda ahí esa parte, Romanos 7, 21. Vamos ahora a Santiago 1, 13. Santiago 1, 13. Entonces, ¿por qué peco, hermano? Pues porque le da lugar a la carne, hermano. Ahora, fíjense bien, hermanos. Cuando una persona es nueva en la fe, es un niño espiritual. Y no hay mucha diferencia entre un niño espiritual, o sea, un niño recién nacido, a una persona carnal, sin el espíritu. Entonces, en lo natural, un aguacate, un árbol de aguacate, ¿a los cuántos años empieza a dar fruto? A los 2 empieza a hacer sus pininos, empieza a ensayar. Puede usted cortar 1 kilito de aguacates, pero ni saben bien porque está practicando. Y a los 3 años ya puede cosechar unos 30, 40 kilos de un árbol de aguacate. Entonces un cristiano recién nacido no puede dar los frutos de alguien que ya tiene 30 años, ¿verdad? Que debería de dar frutos. Vamos a Santiago 1:13. Luego vamos a ver esa parte también. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa concupiscencia es la naturaleza carnal que hay en cada uno de nosotros. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces es nuestra decisión si obedecemos a la carne o obedecemos al espíritu. La tentación entonces se da en la carne, la concupiscencia se da en la carne. Entonces les comentaba que una persona que anda en el espíritu no es que no va a ser tentado, sino que como anda en el espíritu, pues no va a caer. Dice la palabra de Dios, luego vamos a ver también ese pasaje con más amplitud, que Jesucristo fue llevado por el espíritu ¿a dónde?
al desierto y vino el tentador, pero no pecó, ¿verdad que no pecó? Y luego dice que regresó en el poder del Espíritu. Entonces, una persona, hermanos, que anda en el Espíritu puede ser tentado, pero no va a caer, porque está velando, está orando, está atento, atenta. Pero si de repente te levantas en la carne, en el día vas a tener muchas caídas. Vamos ahora a regresar a Romanos 7, donde estábamos. Romanos 7, 22. Dice, porque según el hombre interior, esta frase hombre interior habla del nuevo hombre, de la nueva naturaleza. Me deleito en la ley de Dios. Dice, entonces, según la nueva naturaleza nos deleitamos en la ley de Dios. Porque esa es la otra parte, que también hay un anhelo por obedecer a Dios, por el Espíritu, por hacer lo correcto. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miren, este pasaje aparentemente quiere decir que nuestro cuerpo es malo. O sea, la parte física, tus pelos, tu nariz, todo eso es malo. No. Vamos a ver unos pasajes donde habla cómo es que nuestro cuerpo puede ser usado para lo bueno. Que ya hemos visto algunos, vamos a ver otros. Segunda de Corintios 10. Entonces aquí Pablo se está refiriendo no al cuerpo físico, sino a la parte pecaminosa, a la naturaleza pecaminosa, que también se le puede llamar carne, que también se le puede llamar cuerpo, pero que tiene otro significado. Segunda de Corintios 10, versículo 2. Dice, ruego, pues, dijo Pablo, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, dice. Y esto de según la carne habla según la naturaleza pecaminosa. Vean el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, y aquí ya carne ya no es la naturaleza pecaminosa, sino que ya es el cuerpo. Pues aunque andamos en el cuerpo, dice, no militamos según el cuerpo. Ahí hace un juego de palabras, pero están diferenciando las dos formas. Y Pablo dice, andamos en la carne. Bueno, ¿Pablo andaba pecando? No, estaba usando su cuerpo para servir a Dios. Dice, porque aunque andamos en este cuerpo, no militamos según la carne, pero aquí ya es la carne, la naturaleza pecaminosa. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bueno, Pablo usaba su cuerpo para predicar, ¿verdad? Usaba su boca, usaba sus manos para orar por la gente. En otras palabras, usaba su cuerpo físico, pero guiado por Dios. Vamos a ver otro pasaje, Gálatas capítulo 2. Capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo. Pregunta, ¿qué es lo que está crucificado? ¿Su cuerpo físico? No, ¿eh? Es su yo, el egocentrismo, sus deseos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está, otro pasaje. Fíjense, hubo un cristiano en los primeros siglos que él se castró. Fíjense, pensando que con castrarse dejaría de pecar. Pues no, porque también podemos pecar con la mente. Otros cristianos se alejaron de la sociedad y crearon monasterios. Ellos dijeron, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿va? Pensaron que el problema estaba en que estaban en un mundo.
lleno de pecado. Y dijeron, si no tenemos contacto con el mundo, pues no vamos a pecar. ¿Sabes qué pasó con esos hombres? Terminaron siendo homosexuales algunos. O sea, se encendieron en sus pasiones y lascivias y se volvieron homosexuales. Porque el pecado está dentro de nosotros. Vamos ahora a Mateo capítulo 5, versículo 27. No podemos refrenar la carne sino por el Espíritu. Hay cosas que podemos hacer para querer refrenar la carne, pero dice la Biblia que no tienen poder contra la carne. Dice, ciertamente tienen reputación, ¿verdad? De cierta sabiduría, pero no tienen poder contra los apetitos de la carne. Eso solamente Jesús en la cruz del Calvario nos dio la victoria. Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, cuando una persona mira a una mujer para codiciarla, ¿la mira con un solo ojo o con dos? Versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, o sea, nomás el derecho pecó. ¿Verdad que pecaron los dos ojos? Pero la verdad pecó el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pero esa es la pregunta, entonces nomás pecó el ojo derecho, el izquierdo no, los dos ojos pecaron. Versículo 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Está aquí hablando Jesús acerca de que tenemos que entrar mutilados al cielo? No. Fíjense, el apóstol Pablo dijo que él golpeaba su cuerpo. Dice, yo no peleo yo no golpeo al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Pregunta, ¿el apóstol Pablo se flagelaba? No, está hablando acerca de la negación de uno mismo. Pablo también dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y esa parte, haced morir, significa, bueno, no sé si ustedes han visto, pero yo sí he visto en las noticias algún video de cómo un sicario mata a otro. ¿Cómo lo hace morir? ¿Con cachetaditas? ¿Cómo lo hace morir? O sea, con fuerza, con agresividad. Entonces, cuando habla la Biblia de hacer morir, nosotros tenemos que ser agresivos contra lo malo. Pero no agresivos de golpear, no, sino de tomar decisiones tajantes, de no alimentar nuestra carne, porque luego satisfacer los deseos, la carne tiene hambre. En lo natural la carne tiene hambre, ¿verdad? Ya son las 9, 10 de la noche y ya quiere cenar o algo. Pero la carne, la naturaleza carnal también tiene hambre. Al igual que el espíritu también anhela. Entonces, cuando habla de que nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, significa no de darle cachetaditas, sino de ir con todo. O sea, si una mujer te anda seduciendo, tienes que ir con todo. ¿Qué significa ir con todo? Significa cortarla de tajo. No me interesas, no quiero nada contigo, por favor deja de molestar, que sea la última vez. Pero la carne dice, mira, es que la verdad sí me gustas, pero es que estoy casado. ¿Eso qué es? La carne. Lo estás alimentando. O sea, le estás diciendo, sígueme escribiendo. Entonces, y esto se los comento, ¿por qué? Porque el cuerpo pues se puede decir que es neutral. Ya depende de si tú quieres obedecer a Dios, pues el cuerpo lo usas para obedecer a Dios. Nada más no te tardes mucho en obedecer a Dios con tu cuerpo, porque el cuerpo se va desgastando, ¿verdad? Entonces, si ya tienes 70 años, 80 años y lo quieres obedecer y te quieres meter a las misiones, pues ya no. Ahorita que estamos jóvenes, ¿verdad?
Ahorita es cuando. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice la Biblia que el Espíritu le dijo a Felipe, vete camino al desierto? Tenemos que dejarnos usar por Dios. Ya vamos a llegar a esa parte. Pero ahora sigamos hablando de la carne. Romanos capítulo 7, versículo 24. Todo el capítulo, parte del capítulo 7 se ve como muy trágico. Se ve como algo malo. Porque Pablo habla de que yo hago el bien que no quiero, el mal que no quiero, eso hago. Pero fíjense, vamos a seguir leyendo. 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y qué dice en el 25? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Porque la carne o la naturaleza carnal jamás va a poder servir a Dios. Siempre está inclinada hacia lo malo, siempre está inclinada hacia el pecado. Pero nosotros podemos decidir o obedecer a la carne o obedecer al Espíritu. Ayer hablaba con un pariente, ¿se acuerdan que les decía que tengo muchos parientes? Ayer hablaba con un pariente y me estaba comentando que le estaban robando la luz. Y le estaba robando la luz una hermana de él. Entonces me habló, me dijo, oye, ¿qué hago? Y le dije, pues, y como ahorita estamos estudiando esto, pues lo traigo muy en mi corazón. Le digo, no, pues puedes actuar de dos formas. O obedeces al Espíritu y a la palabra, o obedeces a la carne. Pues la carne, ¿qué quiere hacer? ¿Qué cree que quiere hacer la carne? Pues ir a pelear. Oye, ¿por qué me estás robando? Y que ya estuvo bueno, primero me robas el agua y ahora la luz, y qué más quieres y que sabe qué. Pero le dije, pero esta es una oportunidad para que tú puedas obedecer a Dios. Entonces, es nuestra decisión. Versículo siguiente, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjense, Pablo hila el capítulo 7 y el capítulo 8, pero los biblistas han hecho divisiones, pero en sí es corrido. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El cristiano nacido de nuevo puede vivir ahora conforme al Espíritu, es decir, guiado por el Espíritu Santo. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es superior a la ley de la carne, a la ley del pecado. Miren, ¿cuántos vuelan aquí? Nadie, ¿verdad? Pero vuelan, ¿cuántos vuelan? ¿Nadie? ¿Pero cuántos se han subido a un avión? Ya cambia, ¿verdad? O sea, humanamente nadie vuela. ¿Por qué? Por la fuerza de la gravedad. Pero si te subes a un avión, hay una fuerza más fuerte que la gravedad. ¿Verdad que sí? Y es impresionante. Porque un avión de muchos pasajeros, 200 pasajeros, es capaz de vencer la gravedad. Bueno, algo similar, bueno, no así, pero es algo que podemos comprender un poquito. Algo así pasó con Jesús. La carne nos mantenía en el suelo, pero Jesús nos lleva. ¿Se acuerdan que Pedro caminó sobre las aguas? ¿Cuántos han caminado sobre las aguas aquí? Yo creo que nadie. ¿O hay alguien? No. Pero podemos, bueno. Yo sé que eso que hizo el Señor Jesús fue una ilustración para decir, podemos vivir una vida diferente. Podemos vivir en el Espíritu. Podemos actuar diferente. Entonces, si tú estás luchando con el pecado, la buena noticia es que Él vino a dar libertad a los cautivos, ¿verdad? Vista a los ciegos.
a poner en libertad a los que estaban oprimidos. Pero ¿qué tienes que hacer? Vivir la vida en el Espíritu. No satisfacer los deseos de tu carne. Y eso es todos los días, porque la carne todos los días quiere comer. Amén. Vamos a quedar aquí, de todos modos tenemos muchas clases. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la obra de Jesús, tu Hijo, en la cruz. Señor, lo más importante, Padre, de esta clase, Señor, no es tanto el comprender, que también es importante, sino el vivir la vida en el Espíritu, Señor. Si algún hermano o hermana está batallando con su carne, Señor, que ella pueda o él pueda vivir la vida en el Espíritu. Que cada uno de los que estamos aquí podamos tener esa vida, esa verdadera vida, que nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos da el poder de vencer. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.